Iniciamos. Bien, en este momento voy a hablar, antes de hablar del primer libro de esta saga, que es El Imperio Final, me gustaría comentar un poco sobre mi historia con esta saga. ¿Qué pasó? Que yo hace mucho tiempo estoy tratando de escribir y de plasmar las ideas que tengo en mi cabeza, pero no sabía cómo. Entonces fui investigando qué libros podrían serme útiles correlacionado con mi historia. Es historia de fantasía, tengo un montón de historias de fantasía eh, para hacer, he escrito algunas, otras no, otras están en proceso. Entonces quería empezar a leer. Entonces al inicio porque no leía tanto, ¿no? Empecé a leer a Stephen King porque pues me interesó una de sus películas, creo, eh, que iban a sacar La Torre Oscura. Empecé a leer todo lo que tenía que ver con esa saga de libros. Um, Luego de leer varios libros de la saga y esto, pasé a otros escritores, porque por mucho que me guste su estilo, yo creo que no escribiría mucho como él. ¿No? Entonces salté claro, a este libro, al Imperio Final. Porque, porque antes de eso estaba investigando sobre magia, ¿no? Sobre cómo escribir bien magia, pero la mayoría solamente te explica mucho de, bueno, deberías quizás tal vez entender que tu magia viene de algún lado o viene de un esto, y era muy ambiguo, ¿ok? Pero Brandon Sanderson no es así, es una persona que ha creado magia dura, ¿no? Sistemas de magias duros, y me encontré con su famoso tres leyes, ¿no? Sus famosas tres leyes de la magia, cuando escribes. Y de eso venía recomendando, si te interesa este autor, el primer libro que recomiendan para leer, porque no es tan largo, eh, es autoconclusivo. Y si te gusta más o menos lo que estás leyendo, pues probablemente te va a gustar más de lo que él está escribiendo, que es El Imperio Final. ¿Eh? Y yo me sumo a este hecho, porque realmente es un libro que tú puedes leer de principio a fin. Y al terminar, si quieres, puedes dejarlo ahí y leer otras cosas de Brandon Sanderson o leer el siguiente libro, o si no te gustó, lo dejas ahí y ya estaría. ¿Eh? Antes que nada, voy a estar hablando además del libro, voy a estar hablando con spoilers. Avisados están, voy a hablar con spoilers. ¿Eh? ¿Qué va? ¿Y por qué puse yo en el título El valor de la vida? Hace mucho tiempo, cuando yo había escrito algunos comentarios sobre este libro para hablar en un video, hace ya bastante tiempo, porque no subo videos a mi canal de YouTube hace mucho tiempo. Eh, Había escrito algo sobre la supervivencia, que tiene que ver de este libro, ¿no? El tema supuestamente sobre la supervivencia. Pero ¿qué pasa? Que eso pasaba porque yo era muy fan de Kelsier. No quiere decir que ahora no lo sea, pero ahora entiendo un poco más porque en otros personajes o otras personas puedan no parecerles tan bueno Kelsier, que me gusta mucho. Yo soy un fan. Y entendí que en realidad no iba tanto sobre la supervivencia, porque los Ska, a pesar de que trataban de vivir lo más que podían de esto, ellos sí estaban superviviendo, ¿no? O sobreviviendo como podían. Pero Kelsier no quería eso. Kelsier, desde un principio, desde el inicio del libro, en la intro, ¿no? Que te ponen y que te muestran más o menos cómo son el Ska, los nobles, y te van dando unas pinceladas de los poderes que hay en esta saga. Bien, él te muestra que él no quiere solamente sobrevivir. ¿Mm? Que el Sir te muestra que él no quiere eso, él quiere vivir. Él quiere hacer las cosas que él desea hacer. ¿Bien? Y le da importancia a las cosas, a los deseos, a lo que tienen que aspirar, ¿verdad? Claro que lo hace de una forma muy ruin,
Porque no olvidemos que Kelsier es un ladrón. No solamente un ladrón, sino también un incitador. ¿Sí? No es un personaje que se diga un héroe. Y es precisamente eso lo que me gusta de ese personaje, pero no es alguien malvado tampoco. Al menos hasta este punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir en este inicio? ¿No? La historia inicia muy... ¿Cómo lo explico? Muy tranquila, por así decirlo. Aunque si hablan de los problemas que tienen los Ska, pero el inicio es muy, mira, llegó alguien nuevo, hay esclavos, es un mundo donde hay cenizas, ¿no? Las cenizas. En la noche hay brumas, la gente le tiene miedo. Bueno, no la gente, sino los Ska le tienen miedo. Y entonces llegan aquí alguien extraño, alguien que tiene cicatrices y el superviviente de Hastings, si mal no recuerdo. ¿Qué pasa? Que luego nos van dando pinceladas de qué es realmente lo que está pasando, cómo, cómo es este mundo. Las pinceladas nada más, porque luego ya nos irán introduciendo más a este mundo, al Lord Legislador, por ejemplo, y lo irán mencionando, pero de momento solamente es eso. A mí me gustó mucho, mucho este libro y lo recomiendo de verdad. No solamente por los temas que trata, que en realidad Brandon Sanderson siempre trata este tipo de temas, ¿no? Eh, los traumas, la dificultad de la vida, porque es importante querer seguir adelante, superar tus traumas, superar los problemas. Pero yo creo que esto es en este libro y en esta saga va un poco más de el concepto de qué quieres para, o sea, cómo quieres vivir, ¿entiendes? Claro, cuál es el valor de tu vida. Y te ponen un personaje como Vin, ¿no? Para que tú entiendas, ¿alguna vez te has sentido mal? ¿Alguna vez has creído que la vida no tiene valor o ya no te queda nada por vivir? Pues ese personaje es Vin. Vin lo único que quiere es sobrevivir al inicio de este libro. Cuando la ves y cuando está callada, está esperando golpes, esperando tratar de minimizar los daños que pueden sufrir. Y cuando llega Kelsier a su vida, le muestra que eso no es así. Las cosas no son... Ella puede vivir de otra forma, puede confiar, puede querer y llegado a un punto puede amar. Me estoy yendo un poco por las ramas, pero bueno. Eh, la historia inicia como ya les dije, de forma más pausada y luego se va a ir agilizando, mostrándonos los poderes que tiene Kelsier. La alomancia, en este caso. Aunque Kelsier es un experto en manipulación de metales, más que en nosotros, ¿no? Aunque se nos dice que Kelsier no solamente es un alomante y ya, ¿no? No es como le dicen aquí, tienen una palabra para las personas que tienen alomancia específica, que son los brumosos, que tienen un poder específico cada uno, ¿no? Sino que es un alomante especial, es un nacido de la bruma. ¿No? ¿Qué quiere decir nacido de la bruma? Quiere decir que tiene todos los poderes alomantes. ¿No? Y me hace mucha gracia porque en este mundo hay muchas formas de referirse a la gente con poderes. ¿No? Y es muy chistoso porque supuestamente solamente los nobles deberían tener este poder. Y literalmente me hace mucha gracia porque podemos decir que en otras historias normalmente las personas que están debajo de la nobleza son solamente lo están porque por algún ardid político, porque tomaron el poder, por cualquier otro tipo de cosas. Aquí no es así. Aquí literalmente son casi, casi diría yo que dos especies diferentes. Casi. ¿No? Se pueden reproducir entre ellos, sí, pero tienen marcadas diferencias. No son exactamente iguales. ¿Eh? Y eso da más juego porque literalmente los nobles pueden tener poderes. Los Ska no pueden tener poderes. Entonces los híbridos, se podría decir,
de estos dos bandos que son los nobles y los ska son estos brumosos, bueno, estos de la banda de Kelsier, ¿no? Estos mestizos, por así decirlo. Estos mestizos empiezan a tener, algunos, no, no todos, empiezan a tener poderes. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Bueno, se ha visto que en los libros de Sanderson, mientras más dañado o más sufre un personaje, más fácil es para ellos conseguir superpoderes si es que tienen la disponibilidad de hacerlo. ¿Mm? Entonces, como los Ska viven en un entorno mucho más hostil que los nobles, entonces los medios Ska, que son los nobles que tuvieron hijos con Ska, estos medios Ska tienen muchas más posibilidades de tener poderes alomantes o incluso de llegar a ser un nacido de la bruma. Esto es sumamente interesante porque te lo dicen. Te dicen, por ejemplo, que el personaje Ellen Ventur lo trataron de convertir, ¿no? Pero no funcionó. Golpeándolo, ¿no? También se menciona en un momento de este libro la forma, ¿no? Normalmente le dan palizas a los nobles para ver si salen los poderes amantes y no salían. Porque no es solamente una situación dura, sino te tienes que literalmente romper de forma emocional, no física. ¿Mm? Vamos a hablar un poquito también de... Yo me quiero enfocar, evidentemente, en el valor de la vida en este libro. No tanto en los otros temas que hay, porque está venganza, hay libertad, hay compromisos, hay amor, ¿no? Pero yo creo que el tema más importante de este libro es eso, el valor que le da a la vida cada uno de los personajes. Y lo que enseña el mensaje de Kelsier en ese punto es, ¿por qué quieres vivir? ¿Solamente quieres sobrevivir? Yo entiendo que luego llegan, al final del libro, obviamente, llegamos a un punto donde, spoiler, Kelsier muere. Y después de eso, inicia un movimiento que lo llamaremos la Iglesia del Superviviente. Pero no es solamente para sobrevivir, como los Ska, sino tratar de vivir una vida que tú quieres vivir. ¿Eso qué quiere decir? Es lo de Bean, ¿no? Bean era una chica asustada, era una chica que no podía hacer las cosas, y cuando empieza a unirse al grupo, a la banda de Kelsier, podemos ver cómo interactúa con cada uno y va poco a poco confiando, poco a poco aprendiendo, poco a poco entendiendo que no es necesario que ella viva siempre asustada, siempre retraída, siempre alerta. No es necesario. Puede confiar en otras personas. Y claro que es un poco abrupto, porque llegado a un punto se centran en el amor juvenil, ¿no? El amor de Bean y Ellen. A mí me parece un poco apresurado esa parte. Es como que... A mí me gustan mucho las escenas, cómo se cuenta, ¿no? Eh, la vida de los demás. De los demás miembros del grupo. Por ejemplo, Dogson, ¿no? O Dogs, para los amigos. El administrador y tesorero de la banda, que odiaba profundamente a los nobles y que era afín a Kelsier. O el hermano de Kelsier. También estamos a Hammond, brazo de peltre Hammond, que es fuerte y cómo vive en realidad. Mira, por ejemplo, Dosu, que es un personaje bastante amargado y... Bueno, no tan amargado, ¿no? Pero amargado contra los nobles. Pero sí bastante... ¿Cómo expresarlo? Bastante afín a los movimientos de Kelsier. No vive una vida tan suelta. Por ejemplo, Hammond sí. Hammond, por mucho que sea un tosco, un esto, la forma de vivir de Hammond era muy la de él. Muy vivo como yo quiero vivir. O por ejemplo, el personaje que me llamó la atención desde el minuto uno cuando lo leí es Brisa. Yo decía, ¿y este? ¿Y este qué tiene? ¿Y este quién es? Porque es un personaje sumamente interesante, ya que es un alomante, un brumoso, que puede manipular las emociones.
es sumamente interesante porque él, si no mal recuerdo, es realmente un lord. Lord, Lord Landrian, Lord Edgar Landrian, o algo así. Y está apoyando a los Ska. Sumamente interesante. Y un personaje que por mucho que tú creas que solo está para sus fines o para ganar dinero o para hacer cosas, en realidad es un personaje mucho más humano de lo que aparenta. Mucho más amable y mucho más temeroso de lo que aparenta. Porque muchas veces también aparenta demasiada temerosidad y en realidad tiene un corazón muy valiente. Luego tenemos uno de los mejores personajes de toda esta saga, que es Sasset, que al inicio cuando lo conoces es como que un mayordomo, una clase oprimida más. Pero luego te van mostrando pequeñas cosas que tú dices, ¿y esto? ¿Y esto? ¿No? Ve los poderes de Sasset cuando por primera vez salva a Vin. Y te quedas como que, ¿y este? Es Alomante. Y no, no es Alomante, es otra cosa. Me gusta también muchos de los misterios que nos van mostrando aquí, que lo plantan para toda la saga, ¿verdad? Para toda la saga. En este caso, uno de los más grandes misterios son los primeros enemigos que vemos, que son los inquisidores. Que todo el mundo le tiene miedo y llegamos a un punto en donde Kelsier logra asesinarlos en un momento. Bueno, asesinar a uno o dos, no recuerdo, creo que era uno. ¿Y qué pasa? Que es un momento sumamente álgido y alto. Y estos misterios nos llevan a darnos más interés en qué es. Y vamos a explicar un poquito también el valor de la vida que le da a cada una de las personas. ¿Qué es lo que tú quieres, no? ¿Vivir? ¿Sobrevivir? ¿Qué es lo que quieres? Por ejemplo, el Lord Legislador se no solamente se puso como un líder, sino también estiró su vida lo más que pudo. Casi 1000 años, o más de 1000 años, según recuerdo, en el libro. Y esto era una vida que él deseaba vivir, era algo que de verdad valía la pena por vivir para él. Yo creo que luego en los libros podemos afirmar que sí, porque él no solamente vivía por vivir, también en su extraña y retorcida manera protegía. Aunque de una forma muy mala de decir, porque era un tirano. Vemos esto también hasta con otros personajes más adelante. ¿Eh? Cuando Kelsier muere, no muere porque desprecie su vida, sino porque está dándole un valor agregado a su cometido, ¿verdad? A lo que él desea hacer. Porque él pudo haber huido, pero él no quería solamente vivir y ya. Lo que quería era darles un motivo a las personas eh, para que ellos vivieran, para que salieran de donde ellos estaban. No era algo muy heroico, porque él lo hacía más por venganza, ¿eh? Por derrocar a alguien. Él pensaba que si les daba un motivo por lo que vivir a los Ska, una fuente de donde ellos sacaron fuerzas, entonces derrocarían al Lord Legislador. Y él odiaba al Lord Legislador y también querían destruir a los nobles. ¿Sí? Por eso lo hacía, no lo hacía porque wow, vamos a darles un motivo de vida para que sean ellos los buenos. No, no lo hacía por eso. Y esto se ve desde el principio, en realidad. Se ve, por ejemplo, cuando destruye la casa de los nobles, al inicio, cuando estaban llevando a una chica para violarla. En ese momento, cuando los destruye y llega el anciano Ska, él dice, lo ha hecho, nos ha salvado, lo ha salvado la niña, y él no. Lo ha hecho para que nosotros nos rebelemos, para que nos vayamos a un lugar, para que no solamente nos ha salvado o nos ha dado estas cosas, ¿no? Nos ha obligado, nos ha llevado a una situación donde tenemos que levantarnos. Y eso es lo que hace con cada una de las personas que conoce. Pero también les da un sentido, un valor a su vida. Les dice, oye, ustedes no pueden estar aquí.
Ustedes, si ya no quieren vivir o quieren seguir sufriendo, quédense y se mueren. Quédense y ya no van a vivir. Y les obliga a decidir, a decir, miren, ustedes o avanzan o no lo hacen. Y esto es sumamente impresionante. Y esto al inicio no se ve mucho con Sasset, porque Sasset es como que un personaje muy secundario y que apoya a Bean y la ayuda y van avanzando, ¿no? Esto se ve más con otros personajes. Como por ejemplo Clubs, ¿no? Clubs y Fantasma al inicio tampoco tienen demasiada importancia. Y esto sería más o menos lo principal de lo que quería hablar de Nacidos de la Bruma, que es el primer libro, que me gustó mucho, que tiene muchos momentos impresionantes e interesantes. Como soy demasiado fan de Kelsir, porque no he hablado demasiado de Vin, que, que es un gran personaje, que tiene una evolución, aunque yo creo que en este libro es una evolución demasiado apresurada. Por mucho que aprende y vemos en sus ojos cómo ella gana y también la forma de ganarle a los legisladores como que está bien, no digo que no, pero yo creo que este es un libro más de Kelsier, para mí. Por mucho que la protagonista es Vin, para mí aquí el show se lo lleva a Kelsier. Eso no quiere decir que los siguientes libros no sean de ella. Y vaya que mejora. Hasta este momento diría que El Imperio Final es un libro muy bueno. Ni siquiera he hablado de Ellen, ¿no? Como él... Estoy cortando mucho, estoy saltando demasiado, pero bueno. Diría que Ellen, también en el sentido de que él vivía su vida por vivirla, sin más. Aunque trataba él con sus ideas y sus conceptos y todo lo que había leído, trataba de mejorar supuestamente su situación o la situación de los Ska. En realidad solo vivía por vivir, solo iba, molestaba cosas de su padre y ya, no había más. Claro que luego ya vemos cómo en realidad cambia esto en las siguientes partes de la saga. Por eso yo digo que el tema principal en esta saga, en esta trilogía, es el valor de la vida. Hasta este punto puedo decir que me gustó mucho el Imperio Final, lo recomiendo. Y ahora seguiría con el siguiente libro,